Y esta mañana vamos a tener una reflexión que significa, el título dice, canales de bendición, y es por algo que se produjo en el último día de la gran fiesta en Jerusalén, cuando se celebraba, ustedes saben, 3 fiestas que están muy sucesivas en los judíos: Rosh Hashanah, el Año Nuevo, luego Yom Kippur, a los 10 días el perdón, y después a los 16 días del perdón, Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o de las enramadas. Todo el pueblo de Israel se cobijaba bajo ramas, y lo hacen hasta el día de hoy en Jerusalén y en otros lugares, para recordar cómo el pueblo de Israel vivió en el desierto, debajo de una carpa, y cómo tuvieron sed, y cómo un día el Señor les dio de beber, y no les dio de beber de un arroyo ni de un río, sino de una roca seca en Horeb, donde Moisés fue llamado. Tocó Moisés, golpeó con la vara la roca, y la roca fluyó una vertiente que bebieron tantas personas. Por eso hay una canción que dice: Cristo es la peña de Horeb. Vamos a cantarle esta canción. Dale. No tenemos todo. ¿Sabe que hay un problema con el proceso de la multimedia? Porque tuvimos intermitencias y cortes de luz el domingo pasado en la reunión y se perdió mucho material que se está recuperando. Así que por eso, no, pero la saben de memoria esta. Y la tenemos. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Otra vez la última. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es por eso que en el último día, en el día más solemne de la fiesta, en San Juan capítulo 7, verso 37, vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán canales de agua viva. El que cree en mí, voy a repetir ese versículo, dice el anterior: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán canales de agua viva. Esto lo dijo acerca del Espíritu Santo que había de venir, dice el verso 38, porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, pues Jesús no había sido glorificado todavía. Ustedes saben que cuando el Señor ascendió a los cielos y fue glorificado sentándose a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, 10 días después el Espíritu fue derramado. Y el Espíritu no fue derramado como algo general a la nación, sino como algo individual a las personas de los que estaban sedientos y dispuestos a beber de él. Quisiera que nos hagamos rápidamente 4 preguntas esta mañana al leer este pasaje.
En primer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiso decir? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Jesús, en el último día solemne de la fiesta, cuando había una especie de repercusión interna y la gente diría, ¿vendrá? ¿No vendrá? ¿Estará ya entre nosotros el maestro de Galilea? Jerusalén estaba convulsionada por la gran multitud, pero Jesús no se había manifestado. No se sabía si estaba presente o no. Se manifestó en el último día solemne de la fiesta, utilizando las escalinatas del templo, frente a la gran explanada y frente a la gran multitud. De repente Jesús exclamó, rompió el silencio del murmullo de la gente para hacer esta tremenda invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán canales de agua viva. En segundo lugar nos preguntamos, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que pueden sentir que brota de su interior canales de agua viva, que se transforman en un factor de bendición para los demás, por donde quiera que van? En tercer lugar nos preguntamos otra cosa, ¿cómo se logra esto? Y por último, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Vamos a analizar rápidamente cada una de estas preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál fue el propósito, el gran propósito del Señor al decir estas palabras? En primer lugar, debemos pensar que Él quiso anunciar que se acercaba el nacimiento de una nueva comunidad internacional distinta a todo lo que existía en el mundo. Una comunidad que no guardaría contenido de raza, de lengua, de idioma, de cultura, de nación, sino que sería una comunidad especial, trascendente, internacional, y que trascendería a todas las culturas y, lo que es más tremendo, trascendería al tiempo. Y no solamente al tiempo, sino que se proyectaría a la eternidad. Él anunció eso. Él anunció que esto iba a ser una realidad, esta nueva comunidad. En segundo lugar, tal vez el Señor quiso decir que esta comunidad consistiría en personas bendecidas que bendicen. Porque han sido bendecidas, bendicen. Es decir, no se puede dar lo que no se tiene. No se trataría de gente teórica que repetiría los axiomas de una nueva religión, sino que se trataría de personas que al sentir y vivir lo que sentían, lo dirían. Es decir, serían personas sumamente felices que indicarían el camino de la felicidad a los demás. Serían personas saciadas y renovadas que fluyen en bendición donde quiera que van. Esto fue lo que el Señor quiso anunciar. Por otra parte, Él ya lo había dicho cuando habló con la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, cuando el Señor se aventuró a decirle a aquella mujer sospechosa, con un atavío muy especial, de mujer atractiva, y que tal vez estaba pronta a seducir a cualquier hombre que se acercara a ella, le sorprendió a los discípulos que Jesús hablara a solas con una mujer así. Y Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y entonces ella le dijo, pero ¿cómo? Siendo tú judío me pides a mí, que soy samaritana. ¿No saben que no se tratan los judíos con los samaritanos? Y Jesús le dice, si supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías que yo te dé de beber. Y ella le dijo, pero Señor, no me estés cargando, el pozo es hondo, no tenés con qué sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar de beber? Basta de galanterías y de mostrar que eres una persona caballera para ayudarme en eso. Jesús le dijo, no, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Hablando de todas las opciones que hay en la vida, pero el que beba del agua que yo le daré, no solo que nunca más tendrá sed, sino que esa agua se transformará en él en una fuente, en un brotar de canales de agua para vida eterna. Por lo tanto,
el Señor estaba diciendo, viene un tiempo en que personas que son bendecidas, que vienen a mí, van a bendecir a los demás. En tercer lugar, también significa que el Señor quiere canales que fluyen en todos los ámbitos de la vida. Cuando una persona se siente saciada, llena de la plenitud de Dios, el primero que se siente bien es Él. Es decir, los canales internos de bendición son para bendecir mi vida en primer lugar. Nadie está deprimido, nadie está angustiado, nadie está amargado cuando siente que brotan canales de agua viva de su ser interior. Estos son también para bendecir a las personas que nos rodean. Ustedes saben que Abraham, cuando fue bendecido por Dios, Dios le dijo, serás de bendición donde quiera que vayas. Y el ámbito de la familia es el primer ámbito donde se debe sentir la percepción de alguien que es una persona bendecida y que está bendiciendo a los demás. Por lo general, alguien busca ser contenido en el ambiente familiar, pero no importa si es el padre, la madre, un hijo o una criatura, puede ser la fuente de bendición para todo ese hogar. Ustedes se acuerdan cuando Jacob llegó a la casa de Labán, un hombre semipagano pero que tenía temor de Dios, le dijo, mira, no te vayas porque desde que viniste mi familia fue bendecida. Sabía Labán que Jacob era el factor de bendición. Era la fuente de agua viva que brotaba para bendecir. Los ámbitos de bendición no solamente tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra familia, sino también con lo laboral. Una persona que fluye en el poder de Dios, que pertenece a esa nueva comunidad internacional que se llama la Iglesia, es una persona que ha sido bendecida y que bendice en cualquier ámbito que esté. Lo toman de empleado en un lugar y es una bendición. Entró en una casa como para cumplir el desarrollo de un oficio y es una bendición para esa casa. Nunca va a ser un juicio laboral a sus patrones, porque al contrario, se le cierra una puerta y se le abre otra mejor. ¿Se acuerdan del caso de José? José fue contratado por Potifar y dice que el egipcio se quedó impresionado de ver cómo entró la bendición en su hogar cuando entró José. Cuando él, por un engaño y artilugio de su mujer, tuvo que despedirlo, José no iba a hacer ninguna queja por eso, fue a parar a la cárcel. Pero aún en la cárcel, José enseguida se destacaba porque Dios estaba con él y era un factor de bendición. Y el jefe de la cárcel lo pone encargado por sobre todos los demás presos. Porque el que es fuente de bendición, canal de bendición, triunfa en todas partes. Bendice, bendice. Deja una sensación hermosa que los demás dicen, esta es una persona especial. Ahora bien, cuando uno lo hace en el ámbito laboral, también tiene que ver con las relaciones, con la sociedad, con todo. Cuando una persona es un factor de bendición, la gente quiere estar con esa persona. Lo quiere retener, quiere conversar. Cuando una persona es un plomo, que no bendice a nadie, la gente quiere desligarse de esa persona. ¿Saben que Faraón, cuando fue impactado por la presencia de José, dijo, ¿a dónde vamos a encontrar otra persona como este hombre? Eso dijo Faraón en su sabiduría. Por lo tanto, el Señor quería una comunidad de gente especial, de gente que donde quiera, en cualquier ámbito, es un factor de bendición, es un factor de seguridad, de certeza y de traer la verdad de la palabra de Dios. En la congregación también pasa eso. Ustedes saben que cuando Pedro fue a predicar a Antioquía, bueno, cuando fue a la casa de Cornelio, primero en Cesarea, después el Evangelio fue a Antioquía, dice que vinieron unos hermanos chipriotas de la isla de Chipre que habían sido bendecidos. No dice quiénes son, ni cómo se llamaban, ni cuántos eran, pero cuando entraron en Antioquía comenzaron a revolucionar la ciudad, porque solo predicaban con gracia, con unción, con poder, y la gente se convertía y una multitud se entregó al Señor. Por lo tanto, es importante que Dios quiere que seamos canales que fluyen en todos los ámbitos que tocamos. Pero nos hacemos la segunda pregunta para ir rapidito esta mañana. ¿Para quiénes es esto? Y es muy sencillo. Jesús lo dijo para los que tienen sed. ¿Qué es tener sed? Tener sed es tener deseos, tener ansiedad. Tenemos ansiedad por tantas cosas en la vida. Tenemos ansiedad por un buen trabajo, tenemos ansiedad por una buena familia, por un buen hogar,
tenemos ansiedad por un buen pasar. Pero en realidad nosotros siempre ponemos el carro adelante y queremos que el caballo lo empuje de atrás. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Tengan ansiedad por las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Jesús se paró y dijo, esto no es para todos, es para aquellos que tienen sed. Si alguno tiene sed, si alguno siente la necesidad, si alguno vive una vida inquieta, no puede estar, no está conforme con su vida porque está lejos de Dios, o no está conforme con su vida cristiana, porque aún conociendo al Señor, no ha llegado a sentir la plenitud de Él en su vida. ¿Para quiénes es esto? Dice, para aquellos que tienen sed. Y dice, en segundo lugar, para los que oyen, creen y vienen. Es decir, el Señor dijo, el que oye mi palabra y luego ejercita la fe, cree en mí, luego viene y tiene. Por lo tanto, dijo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, el Señor desafió a la fe. Por lo tanto, nosotros sabemos muy bien que esta fe es imprescindible para poder obtener lo que el Señor nos da. Es para los que tienen sed, oyen, creen y vienen. Puede ser que alguno viene para obtener la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, beber por primera vez de la fuente de agua viva. Pero también puede ser que aquellos que ya somos del Señor necesitamos volver a la fuente y recibir el agua vital que nos renueva por completo. ¿Para quiénes es? Para los que beben. Dice, si alguno tiene sed, venga en una actitud de fe, venga a mí y beba. El Señor es la fuente de agua viva. El Señor es quien nos satisface. El Señor es quien nos llena en su plenitud. Cuando vamos a Él, Él luego puede fluir en nosotros. Yo me quedé impresionado una vez que estaba en la ciudad dos veces estuve en la ciudad de Orense. Es una ciudad que está al noroeste de Galicia, una de las últimas ciudades pegada con Portugal. Es una ciudad muy antigua, el río Miño la bordea y tiene un puente de la época de los romanos, hecho con arcadas, puente milenario. Es una ciudad que tiene una compacta población porque tiene todas casitas de 8 pisos, todos 8 pisos, pero de la época del 40, posguerra. Pero de todos modos, hay algo que sorprende en la plaza central. Hay una vertiente, una fuente y una vertiente. Y la gente converge a esa vertiente para buscar agua. Y yo digo, ¿pero cómo tienen agua potable y van con las ollas a buscar agua? Gente bien que baja de los departamentos. No, dice, esas son aguas hirviendo. Le llaman las caldas de Orense. Es agua hirviendo, la gente la saca para llegar a su casa y cocinar con esa agua allá. No utiliza el gas. Dice más, hay un día al año que se celebra la fiesta de los tallarines y la gente viene y echa los fideos acá, ahí, hirviendo sale el agua. Y vienen a buscarla. Ahora, el Señor es la fuente, quien nos alimenta. A Él tenemos que converger todos para obtener esa bendición. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Evidentemente, si el Señor quiere que seamos canales para que su bendición corra y brote, los canales tienen que estar limpios. Y una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que el Señor quiere de nosotros una vida limpia, una vida con pensamientos limpios, con mente limpia, con actitudes limpias, con gestos limpios y sobre todas las cosas, con reacciones verbales limpias. Ustedes saben que a veces no contamina el pensamiento, sino cuando el pensamiento se transforma en palabra. Dijo Jesús, no son las cosas que entran al cuerpo lo que lo contaminan al ser humano, sino las que salen de su alma y se pronuncian con su boca. Esos malos pensamientos que se expresan en reacciones verbales incorrectas, fuera de lugar. La Biblia dice que como creyentes tenemos que medir nuestras palabras y el creyente no puede involucrarse en una blasfemia. La blasfemia es hablar mal de Dios, mal de su pueblo, de su iglesia, de su palabra, de la fe. Hablar maldiciendo a otros.
Váyase al infierno no podría decir nunca un cristiano a nadie, pero algunos cristianos lo dicen. Insultos, malas palabras, groserías no deben estar en la vida del creyente. Esas inmundicias obstruyen el canal por donde la bendición debe entrar. Conversaciones obscenas, cuentos o chistes fuera de lugar, palabras deshonestas, dice la Biblia, cargadas, burlas, escarnios, sarcasmo, chismes, habladurías, todo tipo de calumnia, hablando mal de alguien sin saberlo. Y si es verdad, también es mal porque se llama detracción, desprestigiar a alguien que ha caído. Quejas, rezongos, protestas, lamentaciones, necedades, liviandades, no deben existir en la fuente del creyente, porque dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si sale agua amarga, esa vida está contaminada. Esa vida necesita purificarse, limpiarse en el lavacro del Señor Jesús para que pueda fluir. Canales limpios es lo primero. En segundo lugar, solo en canales limpios puede fluir el agua de vida. Y el Señor quiso decir que esa agua de vida no tenía que ver con una teología, ni con una Biblia explicada, ni mucha sabiduría, sino que tenía que ver con el Espíritu Santo que habría de venir, que podría fluir el Espíritu Santo con libertad en el creyente. Por eso el cristiano que recién se convierte puede ser un canal de bendición aunque todavía no conozca la Biblia, porque fluye en él esa fuente que salta para vida eterna. El fluir del Espíritu Santo. ¿Qué es el fluir del Espíritu Santo? Es dejar que Él nos inunde, que Él nos llene. Dice que nos ha dado a beber a todos de un mismo espíritu. Dejar que el Espíritu nos inunde, nos llene, nos invada y que podamos tener nosotros esas virtudes incorporadas en nuestra vida. Que nosotros seamos personas llenas de amor, llenas de alegría, llenas de paz, llenas de dominio propio, de paciencia, de bondad, de humildad, de fe, de equilibrio, de templanza. El Espíritu debe fluir en nosotros. Eso es lo que esta comunidad internacional tenía que tener como una marca imprescindible de lo que era beber del Señor Jesús y dejarlo fluir en su vida. También tenía que ver con otra tercera razón, es decir, que ¿cómo se logra? Por la influencia de su palabra, de la oración y de la comunión. Cuando yo dejo que la palabra de Dios entre por el Espíritu Santo en mi vida, se transforma en una fuente. Estoy bebiendo del Señor. El que bebe de la Biblia está bebiendo de Dios. No es la lectura bíblica ordenada, sincronizada, sistematizada. Es recibirla con gracia, con fe, con amor y apropiarla, integrarla a nuestra vida. La oración tiene validez no solo cuando es una exigencia o un cumplimiento frío, sino cuando uno aprende a deleitarse en el Señor. De mañana me presentaré, decía David, y esperaré. Me deleitaré en el Señor y Él me concederá las peticiones de mi corazón. Cuando alguien va a la fuente, recibe. Y cuando alguien recibe, está en condiciones de dar. No solamente por la palabra, por la oración, sino también por la comunión. La comunión nos enriquece. Es decir, cuando sentimos que debemos estar con nuestros hermanos y compartir con ellos. Saludar a nuestros hermanos nos bendice, pero también los bendice a ellos, si somos capaces de bendecirlos a través del saludo. Cuando oramos por los demás los bendecimos, pero también cuando pedimos que otros oren por nosotros con toda humildad, también estamos disfrutando de la comunión que nos enriquece, que nos inunda nuestro ser. Y por último también, en esta condición, cuando alguien se consagra al Señor para servirle, es decir, se rinde al Señor. Ustedes saben que la palabra consagrado significa hecho sagrado. Se ha consagrado, se ha hecho una persona sagrada. ¿Qué quiere decir una persona sagrada? Que pertenece con exclusividad a Dios, que ha puesto a Dios en el primer lugar. Es alguien que ha rendido voluntariamente su vida a Dios y a su causa. Así era el sacerdote en la antigüedad, así eran los discípulos de Jesús, así eran los apóstoles, así eran los siervos de Dios. Gente que rindió su vida al Señor con exclusividad. Gente que va a la fuente, pero que se transforma en un canal de bendición para los demás.
¿Qué es lo contrario a la consagración? El aburguesamiento espiritual. ¿Qué significa burguesía? El diccionario dice que burguesía son individuos comunes de clase media que han logrado prosperar y alcanzaron una posición más acomodada en la sociedad, por lo que se consideran importantes. Y a veces dentro de la vida cristiana podemos caer en el aburguesamiento, en considerarnos que ya estamos hechos. Un aburguesado es alguien que adquirió cualidades de burgués y sin darse cuenta perdió la sencillez y la humildad y se considera autosuficiente para organizar su propia vida independientemente de todos los demás, de acuerdo a su propio criterio, sin tener muy en cuenta a la iglesia, ni a la palabra, ni a Dios. Me planto aquí. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé el ser a aquellos que tienen sed y que van a la fuente. Ira Wilson escribió una canción, me falta un punto, pero me gustaría cantar esa canción. Si Walter me acompaña, fue traducida por David Adams, Jorge Schuller fue el que le puso música. Y es una oración que dice: hazme un canal de bendiciones. Él dice que hay muchos corazones tristes, cansados, hay que darles consuelo, hay que cambiar el llanto en solaz. Él dice que hay que contar la historia de Cristo y mostrar en tu vida que Cristo está vivo en ti. Pon en acción tu fe, sé fiel y emplea los dones que el Señor te ha dado. Y en el coro siempre dice: hazme un canal de bendiciones. Hay corazones que a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz, dales consuelo, alivia el dolor, cambia su llanto en solaz. Hazme un canal de bendiciones, que siempre fluya Cristo en mí. Hazme un ejemplo, te ruego, Señor, y un fiel testigo de mi Salvador. Cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme un canal de bendiciones, que siempre fluya Cristo en mí. Hazme un ejemplo, te ruego, Señor, y un fiel testigo de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. Hazme un canal de bendiciones, que siempre fluya Cristo en mí. Hazme un ejemplo, te ruego, Señor, y un fiel testigo de mi Salvador.
Señor, esto es lo que queremos. Humildemente te lo pedimos, Señor. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve, Señor? Quisiéramos contestar esta pregunta. ¿Para qué sirve? Sirve para que la gloria de Dios sea grande y extendida. Dios es glorificado no en un buen sermón de un predicador, sino en canales de bendición, que cada día en el ámbito donde les toca actuar, dejan que corra el fluir del Señor y de su poder. Dios es glorificado. En segundo lugar, ¿para qué sirve? Para nuestra felicidad, porque nadie es más dichoso. Lo dijo el Señor Jesús, aunque no sabemos en qué parte del Evangelio, porque no está en ninguna parte del Evangelio, pero si lo asevera el apóstol en los Hechos de los Apóstoles es porque lo dijo y nadie lo registró. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Uno es feliz cuando da, no cuando recibe. Solo es feliz cuando recibe del Señor. Pero si recibe del Señor es para dar, para dejarla correr, para que fluya, para que brote, para que seamos canales de bendición que lleguen a los demás. Y que la bendición alcance a todos. Para que la bendición alcance a todos, hermanos, tenemos que estar dispuestos cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, a dejar que fluya la fuente de agua viva, que corra el manantial de vida que el Señor nos ha dado. Y esto es muy sencillo, hermanos, es simplemente dejar que nuestra boca se habla para bendecir. Que al hablar tengamos gestos de bendición. No solamente valen las palabras, sino el tono, el modo y el sentido con que se dicen. Que al saludar podamos bendecir. Que la sonrisa del Señor esté en nuestro rostro. Y que podamos no solo bendecir con palabras y aconsejar con palabras e indicar el camino con palabras, sino que podamos bendecir con oración. Hermanos, ¿cuánta falta hace que frente a distintas circunstancias de la vida podás decir con valentía, ¿me dejás orar por vos ahora y aquí? Si lo haces te vas a sorprender, ¿eh? Yo he hecho un poco de esta práctica y me encuentro sorprendido porque después te agarran, dicen, ¿podés orar de vuelta ahora aquí por mí? Aunque sea en un negocio, aunque sea en un profesional, aunque sea quien sea. La gente necesita el fluir del Señor, hermanos. Esto nos cambia la iglesia, nos cambia la vida. No necesita más líderes, necesita más gente que humildemente se deje tomar por el Señor. Y que eso corra en los grupos pequeños. Nunca permita que en los grupos pequeños alguien saque de su fuente de agua amarga ninguna palabra. Cálmelo en el momento. ¿Va a comentar algo de alguien? ¿Es verdad o mentira? No interesa. No se lo deje decir. Por favor, estamos para que fluya la bendición del Señor. Si alguien tiene una palabra buena, que la dé, sino que calle, como decía el apóstol. Por lo tanto, qué bueno es, hermanos, que esto podamos empezar a practicarlo y a vivirlo. Que cambie nuestra vida. Y nuestra vida cambia cuando el Señor nos inunda con su poder. Cuando podemos dejarnos tomar por Él y que Él influencie nuestra vida. Ustedes vieron recién la actitud del padre Axel. Yo les quiero decir, él no es una persona ecuménica. No mencionó acá la palabra ecuménica. Porque ecumenismo significa todos bajo una misma organización. Nunca vamos a entrar en el ecumenismo. Si respetamos la unidad, todos en Cristo. Puede haber diferencias teológicas, Él sabe que las tenemos. Ellos no creen en símbolo, creen en transustanciación. Pero eso son terminologías. Cuando fluye el amor de Dios, hay comunión. Y fluye el amor de Dios. Una persona que es tan humilde para pedir un consejo, para pedir oración, bendice a otras personas. Por eso la gente se quejaba tanto que no quería que se vayan de acá. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que empezar a influir sobre los demás. Sobre la iglesia, sobre la familia, sobre todo. Proponete esta oración. Señor, hazme un canal de bendición. Quiero ser eso. Quiero hacer eso. Nos ponemos de pie en la presencia del Señor. Yo voy a pedir que los músicos vuelvan. Nos vamos a despedir esta mañana.
y vamos a orar. Señor, yo te pido por mí y por todos mis hermanos, Señor, cambianos más a la imagen del Señor Jesús. Te confesamos que tenemos sed, Señor. Hemos sido saciados muchas veces, pero todavía no hemos llegado, Señor, a sentir toda esa plenitud que deberíamos sentir. Señor, queremos venir con fe. Queremos venir a ti, Señor. Queremos pedir perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte, Señor, que cambies nuestra vida, que limpies nuestro corazón, que despejes el canal de nuestra vida para que fluya el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos una fuente que salte para vida eterna. Que brote la vida de Dios en nuestros gestos, palabras y acciones. Te lo suplicamos de todo corazón, Padre, porque el tiempo es corto. El fin de todas las cosas se acerca. Ayúdanos a ser fieles. Haznos un canal de bendiciones, Señor. Te lo suplicamos de todo corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.